Hola a todos, en el siguiente video hablaré acerca de los principios básicos de un transformador. ¿Qué es un transformador? Es un dispositivo capaz de transformar la corriente alterna de entrada en una corriente alterna de salida cuya amplitud es mayor, menor o igual que la amplitud de la corriente alterna de entrada suministrada. Parámetros del transformador son varios, destacamos los principales. Primero el voltaje de entrada, segundo las espiras del primario, tercero el voltaje de salida y como cuarto las espiras del secundario. Y tenemos que dados tres parámetros cualquiera, el parámetro restante estará en función de los tres anteriormente escogidos. Es decir, si yo escojo los parámetros 1, 2 y 3, entonces el parámetro 4, que son el número de espiras del secundario, estará en función de los parámetros 1, 2 y 3 anteriormente seleccionados. El voltaje de entrada es el valor numérico de la tensión de entrada suministrada en corriente alterna. Ese valor se corresponde con la amplitud de la señal de entrada y se conoce como voltaje de pico a pico o voltaje pico a pico simplemente. Espiras de entrada es el número de vueltas dadas en el devanado primario del transformador empleando un alambre de cobre, por ejemplo. Se precisa que el calibre de dicho alambre deberá ser de tal forma que tolere el amperaje de entrada en el primario y el alambre a usar deberá estar esmaltado. El voltaje de salida es el valor numérico de la tensión de salida en corriente alterna que se consigue en el devanado secundario. Las espiras de salida es el número de vueltas en el devanado secundario empleando alambre de cobre, por ejemplo, en nuestro transformador. El alambre deberá estar esmaltado y tener un calibre que pueda soportar el amperaje de salida. Relaciones importantes. Si B sub I es el voltaje de entrada, B sub O es el voltaje de salida y N sub I y N sub O denotan el número de espiras de entrada y de salida respectivamente, se tendrá que el voltaje de entrada por el número de espiras de entrada deberá ser igual al voltaje de la salida por el número de espiras de la salida, y que la potencia definida como el producto de la tensión en voltios y el amperaje y la corriente en amperios se conserva si el transformador es ideal. Todo lo anterior significa que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida, asumiendo que el transformador es ideal. ¿Y qué pasa con la corriente? Si la corriente de entrada es de 10 amperios, por ejemplo, con un nivel de tensión de 200 voltios en corriente alterna y queremos 100 voltios a la salida, entonces el amperaje será de 20 amperios. Es decir, si el voltaje de salida es la mitad del voltaje de entrada, la corriente se duplicará, pero si el voltaje de salida es el doble del voltaje de entrada, el amperaje de salida será la mitad del amperaje de entrada. Estamos asumiendo en este caso un transformador ideal, pero en la realidad hay pérdidas. ¿Y cómo tengo más corriente de salida? Si se quiere más corriente de salida para un mismo nivel de voltaje o tensión, se puede acudir a la conexión de transformadores en paralelo. Se recomienda que los transformadores a conectarse en paralelo tengan las mismas características. ¿Y cómo tengo más voltaje o nivel de tensión a la salida? Puede acudirse a la conexión de transformadores en serie, con lo cual se aumenta el voltaje, manteniendo constante la corriente. Se recomienda que los transformadores a usar tengan las mismas características. ¿Y qué del calibre de los alambres a usar? Los alambres de cobre tienen un calibre y los más gruesos pueden soportar una mayor corriente que los menos gruesos. Por ejemplo, un alambre de cobre encauchetado número 12 admite más corriente que un alambre de cobre encauchetado número 18. Si no se usa el calibre adecuado en el primario y secundario, podría fundirse el transformador y provocar daños. ¿Y qué si siempre uso el calibre más grande en los devanados? Se incurre en mayores costos de manufactura de los transformadores, lo cual no se busca. La meta es minimizar los costos asegurando la calidad, eficacia y eficiencia de las máquinas construidas, en este caso el transformador. En resumen, el transformador permite obtener una tensión de salida que es mayor, menor o igual que la tensión de entrada aplicada.
El amperaje de salida disminuye si el voltaje de salida es mayor que el voltaje de entrada, en caso contrario aumenta. Recordamos que aquí el voltaje es en corriente alterna. La potencia de entrada es igual a la potencia de salida siempre que asumamos un transformador ideal, pero en la vida real hay pérdidas. Y por último, el calibre de los alambres usados es relevante, así como el barnizado y o esmaltado de los mismos. Cualquier duda, no duden en comunicarse conmigo. Que estés bien.